Bendiciones, bienvenidos a esta nueva clase. Vamos en la lección 7 ya del módulo 4 de guerra espiritual y hoy vamos a ver un espíritu más. Ya hace 2 semanas vimos el espíritu de Jezabel, la semana pasada vimos el espíritu también de Absalón y esta semana vamos a comenzar con el espíritu de Amalek. Así que los dejo con su profesora. Sí, buenas noches a todos, a todas. Pues damos gracias a Dios porque estamos aprendiendo para ser libres. Es lo único que queremos, ser libres, verdaderamente libres, y poder renunciar a todo espíritu y toda influencia de este tipo de demonios que afectan tanto a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y que muchas veces nos han evitado e impedido crecer en el Evangelio por causa de tanta influencia, ¿verdad? Y opresión del enemigo. Pero gracias a Dios que hemos tenido ahorita la oportunidad de aprender cada día más y más y más. ¿Y para qué es este tipo de enseñanzas? ¿Por qué estar hablando de espíritus? Porque son los espíritus que más han afectado al cuerpo de Cristo de generación en generación en generación. Y hoy vamos a ver este espíritu que, así como vimos en las demás enseñanzas, hemos visto por partes. Primero vemos el personaje real en la Biblia y después ya de ahí nos damos cuenta por qué se le puso ese nombre a estos demonios, ¿verdad? Por sus características y por sus rasgos. Así que comenzamos. Hoy vamos a ver la primera parte, y hoy en esta primera parte nos vamos a introducir a la historia, porque queremos saber de dónde viene igual este personaje que provocó tantos estragos en Israel y cómo lo sigue provocando, porque ahorita vamos a ver más adelante que aún en esta era moderna, sigue haciendo estragos. Y es con el que se va a pelear, el anticristo también viene de Amalek. Desafortunadamente, no ha parado esto, aunque Jehová ya dio sentencia y perecieron, la verdad, muchos de sus ancestros perecieron de una manera terrible, ¿verdad? Y van a seguir pereciendo porque Jehová ha guardado a su iglesia, ha guardado a su pueblo y lo seguirá haciendo hasta el día de hoy. Pero es importante darnos cuenta de qué es, quién es y qué hace, ¿verdad? Y bueno, descubrimos que Amalek es el enemigo más antiguo de Israel, porque este hombre primeramente se llenó de odio y este personaje de la Biblia tuvo descendencia y sus descendencias heredaron, ¿verdad? Heredaron esas raíces de odio, de rencor, de resentimiento, pero vamos a ver por qué inició todo estos sentimientos y estas causas, ¿verdad? Y lo podemos ver porque siempre hay una raíz. Tú no llegaste de repente y amargada, frustrada, o tu familiar, no, hay una raíz siempre que provoca todo eso y que el diablo lo usa para que cuando la gente crezca, él usa tus sentimientos de tristeza, de dolor, de depresión, de desánimo, de desaliento, de falta de perdón, de amargura, para usarte para cosas malas, ¿sí? Así que vamos a ver la raíz de esta historia de odio, la cual inicia en el libro de Génesis, capítulo 25. Si pueden ver su Biblia para que sea más rápido, más fácil. Fíjense, aquí en Génesis 25, 19, 23. Aquí puso Maggie una imagen que ilustra cómo eran en realidad, ¿verdad? Uno era morenito, el otro era pelirrojo. Bueno, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac.
ira a Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, fíjense, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Esa es una profecía dada por Jehová desde el momento que tiene Rebeca a esos bebés dentro del vientre. Es increíble cómo desde un principio Jehová ya había determinado que iba a haber una división, iba a haber dos naciones, y siempre pasa lo mismo. Una nación es para servir a Dios, la otra nación a veces es para hacer daño, ¿verdad? Para no obedecer. Y en esta historia vemos unos gemelos pelear por ser el primero, ¿verdad? Estos eran Jacob y Esaú. Desde el vientre, Jacob peleaba por la primogenitura, y aunque Esaú nació primero, vemos en la Biblia que terminó cambiándole esa primogenitura a Jacob como por un plato de lentejas, ¿verdad? Y Esaú no valoró su primogenitura y se la entregó por un plato de lentejas. O sea, él tenía hambre, dijo, el otro aprovechado dijo, te doy, pero me das tu primogenitura. Aquí vemos dos personas con intereses diferentes, ¿verdad? Entonces dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú, o sea, el padre amó a Esaú, ¿verdad? Porque comía de su casa, más Rebeca, la mamá, amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, ¿verdad? O sea, Saúl viene y esta nación es de los edomitas, ¿verdad? Aquí habla de que su nombre fue Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Saúl, estoy aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. No le interesó, no la valoró y se la entregó, ¿verdad? El astuto Jacob, ¿vemos? Entonces, años más tarde, quise sintetizar un poco la historia porque son muchos textos y me gustaría que ustedes se pusieran a leer Génesis desde el inicio de esta historia que comienza en Génesis 25 hasta Génesis 29, 30 por ahí, 36. Años más tarde, Jacob, engañando a su padre Isaac, le robó la bendición que le correspondía a Esaú por ser el mayor, porque suplantó el lugar de su hermano. Y esto ya lo vemos en el capítulo 27. En 27:1-5 dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos oscurecieron quedando sin vista, llamó a Saúl, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí yo soy viejo, no sé el bien de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca, la mamá, estaba oyendo lo que hablaban ellos dos, y dice que cuando hablaba Isaac a Saúl, su hijo, le escuchó y se fue al campo para buscar la casa
que había de traer. O sea, ella se quedó escuchando lo que decía Isaac, su esposo, a Esaú, su hijo. Entonces, Esaú, cuando se va al campo a buscar la casa para prepararle al papá el guisado, vemos en el siguiente capítulo, vemos lo que hace esta mujer. Veamos lo que sigue. Continuamos. La madre de los dos jóvenes decidió ayudar a su hijo menor a robarse la bendición de Saúl por ser el mayor, por lo que Saúl se llenó de odio y amargura contra su hermano Jacob por todo lo que le había hecho. Esto sigue estando en Génesis 27, 5, el 16, el 19, el 30, el 37. Lo podemos ver, como dice, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos, que ya tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, porque Jacob era lampiño y Esaú era muy velludo. Entonces dice que la mamá lo viste con pieles de los cabritos, ¿verdad? Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Saúl, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisado, se lo llevó a su padre, le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, soy yo, tu hijo, tu primogénito, Saúl. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes de que tú vinieses? Y le di y le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño, tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien, llamaron su nombre Jacob, pues me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, no he guardado bendición para mí. ¿No la has guardado para mí? Isaac respondió y dijo Esaú, he aquí que yo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? O sea, todo un usurpador, ladrón, pero ayudado por mami, ¿no? Mami le ayudó a cometer esta traición, esta deslealtad, a provocar conflictos entre los dos hermanos, ¿verdad? Entonces, es tan terrible todo esto. Yo no justifico a Esaú de todo lo que después hizo, pero parte de la raíz del problema que luego tenemos es a causa de los malos entendidos o de las preferencias entre padres o del amor que se le tiene exclusivamente a uno y provoca tantos conflictos los mismos papás y se llenan de odio, de rencor, de ira. Ahí es donde viene la raíz de tanta amargura, ¿verdad? Entonces, como vemos, todo sentimiento negativo tiene un principio y una razón. Y esta raíz de odio, celos, deseos de venganza y de resentimiento siempre se va a manifestar a causa del desamor o comparación de los padres, o por un abuso, una traición o una falta de atención y echan a cuerda más cosas, ¿verdad? ¿Cuántas más razones hay para que me llene de rencor, resentimiento y de amargura? Así que todos estos acontecimientos llenaron de ira y de odio el corazón de Saúl por su hermano Jacob. Y esta raíz de odio y resentimiento lo heredaron todas sus generaciones hasta el día de hoy. Acuérdense que él se llama Esaú, pero le puso por nombre Edom,
por lo que representaba, ¿verdad? Y bueno, si seguimos leyendo el libro de Génesis hasta el capítulo 36, miren que yo estoy nada más sintetizándoles. Encontraremos a uno de sus descendientes de Saúl, Amalek, donde vemos que este personaje pertenecía a la tercera generación de Saúl, porque este era su nieto quien heredó ese espíritu de ira, odio y resentimiento en contra del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que Jacob, cuando peleó con el ángel, le cambió el nombre por Israel? Y a causa de este personaje de Jacob, al llamarse Israel, él levantó una nación. Dos naciones había en el vientre de Rebeca, Israel y Edom, ¿verdad? Jacob representaba a Israel, el pueblo de Israel, y Esaú representaba a los edomitas, al pueblo de Edom, que fueron enemigos acérrimos desde entonces hasta el día de hoy, enemigos de Israel, aborreciendo y odiando todo lo que representa a Israel y al Dios de Israel, ¿sí? Eso es lo que provocó tanta, tantas cosas que vivió este hombre y nunca perdonó, aunque dice la historia que él perdonó, muchos años después perdonó a su hermano, se reconciliaron, pero los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos y todavía esas generaciones de esos descendientes amonitas no han perdonado a Israel. Por eso las guerras siempre han sido contra Israel, porque lo que quiere este espíritu inmundo y perverso es, es aniquilar el pueblo de Israel, porque representa a Dios. Así que vemos que atrás de ese espíritu está Satanás, ¿verdad? Como siempre. ¿Quién odia a Dios? ¿Quién quiere destruir a la iglesia? ¿Quién quiere destruir y aniquilar el pueblo de Dios? Pues el diablo. ¿Quién más? Pero usa a gente amargada, frustrada, enojada, que quiere vengarse de lo que les hacen, ¿verdad? Aunque terminan muriendo también, pero su venganza contra aquellos que lo lastimaron no para. Por eso es tan importante el perdón, porque si no hay perdón, nunca, nunca va a quitarse de tus generaciones el resentimiento, el rencor, la amargura y los deseos de venganza contra quien aparentemente les hizo daño, aunque sean familiares. Entonces, vemos aquí en Génesis 36, 9, 12. Dice, estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú. Reuel, hijo de Besamat, mujer de Esaú. Ya ven que tenía muchas mujeres antes, ¿no? Los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Tefo, Gatán y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. O serás tú, nuera, Timna. Y ella dio a luz a Amalek. O sea, era el abuelo, Esaú era el abuelo de Amalek. Ya estamos viendo el personaje de dónde viene, ¿verdad? Viene de su abuelo de Amalek, es Elifaz, digo, es este Esaú, pero su bisabuelo es Abraham, es Isaac y Abraham, su tatarabuelo. O sea, venía de ese lugar, pero este hombre, el hijo de Esaú, Elifaz, se casa con esta, no se casa porque dice que su esposa era Ada.
pero su concubina era esta mujer llamada Tibna, y ella era una princesa, por lo que vi, lo que estudié, ella era una princesa de Agag, su padre era el rey de Agag. Entonces Amalek terminó siendo tanto edomita, pero con una raíz de judío, pero terminó siendo edomita y agagita, ¿verdad? Entonces hay una generación que fue cambiando, porque Esaú renunció después de todo lo que hizo su hermano. Él renunció a ser judío, él renunció a ser israelita y se convirtió, como dijo Dios, dos naciones hay en tu vientre, y se convirtió en la nación de Edom. Por tanto, ya Amalek ya no era israelita. ¿Por qué? Porque ya su abuelo había renunciado a todo ello. Ahora, siguiendo el rastro de este personaje de Amalek, porque tenemos que saber de dónde viene y por qué Amalek, Amalek, ¿verdad? Bueno, siguiendo el rastro de este personaje Amalek, aparece en el libro del Éxodo por primera vez, pero ya como nación. Ya no nada más dice Amalek, porque Amalek ya se había muerto, eran sus descendientes, los amalecitas. Entonces, se supone que cuando son liberados de Egipto, los israelitas, a los primeros que encuentran en el camino es a los amalecitas en Refidim. Y los amalecitas fueron los primeros que atacaron al pueblo de Israel cuando escapaban de Egipto, que iban rumbo a la tierra prometida. Ya desde ahí, los amalecitas empezaron a agredir a Israel porque pues tenían odios ancestrales. Entonces vemos en Éxodo 18, 17, 8, 11, dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, o sea, los amalecitas, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía o ganaba, ¿verdad? Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, o sea, los descendientes de Amalek. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando está Moisés ahí y ya está cansado de levantar las manos, porque dice que cada que bajaba las manos empezaban a perder. Entonces, lo que hicieron Josué y Ur fue ayudarle a Aarón y Ur, más bien, Aarón y Ur, porque el que estaba peleando era Josué. Entonces suben, le ponen una piedra para que se sentara a Moisés y le levantan, le sostienen las manos, Ur de un lado y Aarón del otro lado. ¿Para qué? Para que Josué ganara a Amalek la batalla. Y la ganó, ¿verdad? Qué tremendos ver que va de generación en generación, en generación en generación, y esto no cambia, el odio no cambia, ¿verdad? El deseo de venganza no cambia. Así que cuando Amalek, o sea, los amaletitas, atacó a Israel en Refidim, se encontraban a punto de llegar al monte Sinaí, en el cual Jehová Dios haría un pacto con Israel y le daría los 10 mandamientos. Por lo que este ataque desató el juicio divino contra los amalecitas y Jehová juró borrarlos de debajo del cielo. O sea, ahí vino la sentencia de destrucción contra Amalek. Y Moisés recibió la orden de recordar, o sea, escribe. ¿Por qué? Porque es orden, voluntad y juicio contra Amalek por lo que hizo contra Israel. Y esto se ha recordado de generación en generación en generación en Israel, de que son sus enemigos que quieren destruirlos, ¿verdad? Y en Éxodo 17, 14, 16
Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek, o sea, voy a borrarlo de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nishi, que significa Jehová es mi bandera, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea, aquí ya la mano de Jehová había dado sentencia de destrucción contra los amalecitas, ¿verdad? Aún no han sido del todo destruidos. Y yo creo que eso va a ser cuando ya pues termine todo este lapso. Ahora, la Biblia continúa el rastro en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Bueno, aquí leemos que el choque decisivo entre Amalek e Israel ocurrió en los días del rey Saúl. Durante este periodo, el pueblo de los amalecitas se hizo muy fuerte, por lo que estaba en peligro la estabilidad, pues, de una nación reciente, ¿verdad? Que ya estaba creciendo y creciendo, porque el primer rey de Israel era Saúl, y ellos sí fueron a la guerra, ¿verdad? Entonces, dice que había tal peligro en la estabilidad del joven reino de Israel, especialmente en la frontera sur. Así que Jehová, por medio del profeta Samuel, le dice al rey Saúl que salga a pelear contra los amalecitas, otra vez los amalecitas, ¿no? Y mate a su rey actual, Agag, y destruya toda la nación, desde el más pequeño hasta el anciano, incluyendo sus animales. Aquí es donde nosotros cuando leemos que no entendemos la palabra de Dios bien y que vemos el Antiguo Testamento y decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser un Dios tan cruel? ¿Qué culpa tienen los niños, los ancianos y los animales y las mujeres? ¿Por qué matar a toda una nación? Desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el anciano, incluyendo los animales. Ay, es que era un Dios muy sanguinario, es que era un Dios muy cruel. No, es que esos niños iban a crecer y va a continuar la guerra contra los amalecitas, ¿verdad? Los niños nunca se quedan niños, crecen y se hacen hombres. Y esos hombres sanguinarios siguen haciendo daño a sus enemigos. Por eso decía, maten del más pequeño hasta el anciano. Y por supuesto que le ordenó a Saúl, si ustedes ven la historia de Saúl, desobedeció. Entonces, no mató ni siquiera al rey, lo tuvo como su prisionero. Entonces, no obedeció. Y por eso no se ha acabado el problema con Amalek. ¿Continuamos? Saúl no obedeció a Dios y no destruyó del todo a este pueblo. Lo vemos aquí en Primera de Samuel 15, 1, 3, 7, 9. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek. No está hablando de Amalek, el hombre, ¿verdad? Porque ese ya murió, sino de los amalecitas, ¿verdad? Y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Qué crueldad decíamos, ¿no? Porque no sabemos las razones. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl derrotó a los amalecitas porque Dios estaba con él.
desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, el rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar, a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir más. Todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. A ti cuando Dios te dice, haz algo, no lo puedes hacer a la mitad. Tienes que hacerlo todo de acuerdo a como Dios te ordena, porque Dios tiene motivos y razones para pedirte ciertas cosas. Como cuando el Señor te dice, deja ese pecado y tú dices, ay, nada más tantito, ¿no? Ay, no, no, pues es que no puedo, es que, ay, ¿por qué quieres que yo deje este pecado? Ay, es que me cuesta trabajo. Ay, es que o lo dejas o lo dejas. Hay una parte de aquí de esta historia donde dice que si tú no matas a Amalek, Amalek te va a matar a ti. No lo dice textualmente, pero así es. Si tú no destruyes tu enemigo, el enemigo te va a destruir a ti. Y si estamos hablando, digamos, de pecado, ¿verdad? No de persona, de pecado. Si tú no renuncias a tu pecado te va a destruir. Así que la historia muestra la persecución de este espíritu perverso de Amalek en contra de Israel. Así que por medio de esta historia y de conocer de dónde viene Amalek, sus generaciones, sus raíces, quiénes son sus padres, podemos conocer y comprender el trasfondo de la raíz de este odio asesino hacia Israel. Y bien, todo vino por la bendición transmitida de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a sus 12 hijos, cortando para siempre Esaú y a sus generaciones de la bendición de Dios. Fue desechado Esaú. Por eso él estaba lleno de odio y terminó transmitiéndoles ese odio a sus generaciones, a sus hijos, a sus nietos, a sus yernos, a sus generaciones, también generaciones, ¿para qué? Para que continuaran cumpliendo, como él decía, eh, me pueden vengar por lo que me hizo a mí Jacob, o sea, Israel, y hasta el día de hoy sigue haciéndolo. Ahora, podemos ver brevemente por medio de la palabra de Dios todos estos horribles acontecimientos que sucedieron a Esaú y lo que provocó la raíz de amargura de este personaje que le heredó a sus generaciones su odio hacia Israel, y lo vemos con el nieto, ¿verdad? De la Amalek. Pero ¿se acuerdan de la historia de... Es muy extenso todo, pero esta historia de Persia, estaba este hombre, era como un general llamado Amán, ahí en el libro de Esther. Un descendiente del rey Agag, el que tenía, del rey de los amalecitas, fíjense. Así que ellos eran enemigos de los israelitas. Cuando este hombre fragúa matar a todos los judíos que estaban en Persia, engaña al rey y le hace que haga un edicto donde de orden de matar a todos los israelitas. Pero no contaban con que Dios iba a poner un
israelita como reina a Esther. Y cuando el tío o primo le dice el Mardoqueo, le dice que se ponga en ayuno para pedirle a Dios que no permita que destruyan la nación de Israel el pueblo que estaba ahí en Persia. Ella se pone a ayunar con todos sus concubinas, a Mardoqueo ayuna, le piden a todos los judíos que ayunen y oren durante 3 días, y resulta que este hombre Amán es descubierto por Esther, termina el rey enjuiciando a Amán, termina decretando otro edicto a donde les dice, no puedo cambiar el otro edicto, pero sí les puedo dar una nueva orden, un nuevo edicto en el que peleen por su vida, defiéndanse. Porque la reina Esther dijo, es que es mi familia, ¿verdad? Es mi pueblo. Entonces, al analizar y buscar quién es Amán, resulta que era pariente de Amalek. Era de la generación de Amalek, de los herederos enemigos del pueblo judío. Entonces, siempre Amalek ha querido exterminar el pueblo de Israel. Pero Dios, que siempre ha estado con el pueblo de Israel y con nosotros también, ¿verdad? No lo permitió. Qué tremendo saber que conforme vas leyendo, sigues encontrando a Amalek o a sus generaciones, sus descendientes, con el mismo fin, con el mismo anhelo, con el mismo deseo, destruir la nación de Israel. Y bueno, continuamos. Fíjense que ya en la era moderna encontré otro ejemplo de los amalecitas, de Amalek, de ese espíritu que quiere a toda costa destruir al pueblo de Israel. La peor manifestación del espíritu de Amalek, llamado también espíritu nazi, porque resulta que Adolfo Hitler es descendiente de Amalek, de los amalecitas. Y este hombre fue influenciado por este perverso espíritu y se supone que, de acuerdo a la historia, masacró a 6 millones de israelitas, justo cuando iban a iniciar su estado libre, que iba a ser por primera vez nombrado como nación, porque antes no tenía Israel una nación. En las Naciones Unidas no tenía nada que ver, no existía Israel. Y este hombre, lleno del espíritu de Jezabel, más bien de Amalek, que su meta es destruir y como sea aniquilar a Israel, fue usado por el diablo. Y la pregunta que luego se hacían, bueno, pero ¿por qué Hitler agarró una nación tan pequeñita que no tenía ni ejército, ni armas, y no tenía nada que ver, no estaba en contra de nada, ni de nadie? ¿Cuál es la razón por qué este hombre decidió aniquilar el deseo de borrar del planeta a todos los israelitas? ¿Por qué? Aquí lo vemos, porque él es descendiente de los amalecitas.
y porque ese espíritu perverso de destrucción contra el pueblo de Dios está ahí todavía vigente. Y fíjense, nosotros al ver toda esta información bíblica podemos ver que este espíritu de Amalek representa el mal y la oscuridad que va a suceder más adelante, porque el anticristo viene de los amalecitas. No quiere dejar ni quitar el dedo del renglón para matar, para destruir y para aniquilar esta nación, que es el pueblo de Dios y que no va a poder hacerlo nunca. Pero este espíritu está provocando, de acuerdo a sus características que vemos en el personaje, todavía no entramos a las características espirituales, pero de acuerdo a cómo era este personaje, vemos que es alguien que tiene un espíritu de división, de ruina, de conflictos, de destrucción, en contra de todos los israelitas, en contra de todo el pueblo de Israel y ahora en contra de la iglesia, porque también somos parte nosotros somos los israelitas espirituales, ¿verdad? Así que todos los hijos de Dios estamos siendo amenazados por ese espíritu de Amalek. Y este espíritu odia todo lo que representa a Dios, ya sea Israel, ya sea la iglesia, así como la palabra de Dios la odia, la odia. Hemos visto cómo el pueblo de Hamas, que se oye tanto, ¿se acuerdan de ese espíritu de Amalek? Está en esos hombres, se llama Movimiento de Resistencia Islámica, y están inspirados por los hermanos musulmanes, ¿verdad? Y este espíritu, ahora estando en los de Hamas, quieren atacar por todos los medios, ¿verdad? Por todos los medios quieren atacar y destruir a Israel. Y miren, viendo las noticias del 2023, el último ataque que hubo de este espíritu de Amalek fue el 7 de octubre del 2023. ¿Se acuerdan? El ataque efectuado por militantes de Hamas en contra de Israel a principios de octubre del año 2023 fue financiado por Irán y por mar, por tierra, por aire, por terroristas, y fue en la fiesta de los tabernáculos hace 2 años, en la fiesta en octubre del 2023, en la fiesta de los tabernáculos. Y se acuerdan que en las noticias se ve como secuestran mujeres, niños, se meten a las casas, matan gente y todo eso. Todo eso, este conflicto tan terrible, tan tremendo, es a causa de los espíritus de Amalek, de ese espíritu de Amalek. Ujú. Entonces debemos de tener mucho cuidado. El espíritu de Amalek va a atacar cualquier lugar donde haya una autoridad puesta por Dios, sea en un matrimonio, va a atacar al padre, o sea, a la autoridad. Sea la iglesia, va a atacar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque él siempre va a tratar de pisotear el plan y diseño de Dios para la humanidad. Entonces, vemos que este espíritu de Amalek va a tratar todo de atacar como lo hizo Jezabel, como lo hace Jezabel, como lo hace Absalón, todo lo que sea autoridad. Y se dan cuenta, su meta de todos estos espíritus es usar a las personas que están heridas, que están dañadas, que han sido lastimadas de niños, que han sido afectadas por los niños. Entonces nosotros podemos ver que la historia continúa una y otra vez afectando
al pueblo de Dios. Así que el espíritu de Amalek se levanta sobre todo aquel que ha entendido el propósito de Dios. Así que por ello, cuando queramos servir, la verdad, es importante mantener nuestro corazón con esta actitud correcta. ¿Para qué quieres servir? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? En realidad no se trata cuánto servimos al Señor, sino el propósito para el cual nosotros servimos al Señor. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos usados por el enemigo para provocar, pues, conflictos en los líderes. Si tú quieres, incluso eh, querer quitar a alguien de un liderazgo para que tú te quedes con él. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu intención? Ahí es donde vemos que a lo mejor está influyendo un espíritu de Amalek, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado con todo esto. Y en Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, nosotros tenemos una nube de testigos que nos están viendo cómo hablamos, cómo actuamos, cómo pensamos, que están viendo. Mucha gente dice, para ser cristiano como tú, mejor me quedo en mi iglesia católica o mejor me quedo siendo ateo por nuestro testimonio. Entonces nosotros debemos de conocer en las intenciones de nuestro corazón y tener una actitud correcta. Probablemente, yo creo que todos hemos sido en alguna manera lastimados en la niñez, pero nosotros hemos visto cómo cuando tú llegas a los pies de Jesús, el Señor te sana todas tus heridas, el Señor te llena de amor, de ese vacío que hay en tu corazón por falta de amor, por falta de cuidados, por falta de atención, por todo lo que tú no tienes, y Él llena esos vacíos de tu corazón, de tal manera que quiere el Señor sanar, pero está en ti que tú te arrepientas de tus pecados, ¿verdad? Que tú pongas punto final a lo que viviste en el pasado. Al final de cuentas, si ti te lastimaron de niño, tus padres, también a tus padres los han de ver lastimado de niño, porque ya vimos cómo Esaú, por causa de la lastimadura que tuvo, de generación en generación en generación, probablemente se fueron lastimando unos a otros. Entonces, Dios lo que quiere, ya estando nosotros en Cristo, lo que quiere es que nosotros tengamos sanidad. Por eso volvemos siempre a la sanidad interior, la importancia de la sanidad del alma. Tú tienes que sanar todos los vacíos de tu corazón. Tú tienes que sanar todas las heridas, porque si tú no sanas tus heridas, no vas a poder tener una sanidad total y un cambio radical. Por mucho que te digan, porque lo hemos visto en la iglesia, ¿no? De por qué a unos sana y a otros no. Ay, bueno, porque unos han entregado cosas, han renunciado a cosas que les lastimaron, que les hirieron y decidieron aceptar la sanidad divina de Dios. Otros dijeron, no, no, yo no quiero y no quiero perdonar y me hicieron mucho daño y yo no perdono. Bueno, entonces prepárate porque esa falta de perdón, ese odio, esa amargura, la van a heredar tus hijos y tus nietos y tus bisnietos y tus generaciones hasta mil generaciones. Entonces, tú estás creando una generación enferma solo porque tú no quieres sanar. Entonces, primeramente nos invita a sana tú primero y no dejes que todo lo que viviste en el pasado contamine a tus descendientes, porque mira nada más lo que pasó aquí, al grado de que este espíritu de Amalek
entró en gente de naciones, destruyendo, más bien haciendo daño hasta el día de hoy a Israel. Nosotros no podemos estar hablando de política porque ni le entendemos. No sabemos de cómo piensan los musulmanes, cómo... No, nosotros no nos estamos metiendo en nada de esto de política, porque ni nos viene ni nos va a nosotros. Lo que estamos viendo es el ejemplo de que por causa de fricciones, por causa de no saldar y de no sanar heridas, esto ha ido creciendo y ha continuado de generación en generación en generación. Y nosotros nos estamos basando nada más en lo que dice la Biblia. Y estamos poniendo de ejemplo situaciones actuales que están sucediendo por causa de no haber sanado las heridas de Esaú, de no haber perdonado a tiempo a Jacob. Entonces, esto nos va a nosotros a servir. Es demasiada textos bíblicos, no tienen idea cuántos son, por eso tienen que leerlo completo. Te los dejo de tarea, leer desde el 25 hasta el 36 casi, capítulos, para que entiendan, para que se empapen de la historia de Amalek, de los amalecitas, de la guerra y la lucha espiritual que hoy hay, ¿verdad? Tanto espiritual como física, contra Israel. Y nosotros vamos a ver en la siguiente clase cómo este espíritu se ha introducido a la iglesia y sus características de cómo han logrado dividir iglesias, han logrado destruir al cuerpo de Cristo, a líderes, a las autoridades pastorales, y cómo han hecho que este espíritu de división, cómo ha hecho que mucha gente deje el evangelio por tanta raíz de amargura y por tanta falta de perdón, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros conozcamos estos personajes que están afectando tanto la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque está afectando a Israel de generación en generación, ¿verdad? Esto es ancestral, pero ya se ha introducido en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y espiritualmente hablando, y queremos y necesitamos conocerlo para que nosotros no participemos, ¿verdad? No participemos de hacer cosas que a lo mejor nos parecen a nosotros naturales, o desde nuestro punto de vista parece que es parte de tu personalidad. Ay, pues es que así soy, ¿no? Entender que no es normal ciertas actitudes y tienen rasgos de este espíritu, ¿sí? Entonces, con esto terminamos esta enseñanza.